Hola, buenas tardes, yo soy Mariana, estamos aquí en Lengua y Cultura para tomar el curso de formación de profesores de español como lengua extranjera. Nuestro ponente y profesor es Marco, al que me voy a presentar. Marco tiene una maestría en lingüística aplicada por la UCLA y una licenciatura en enseñanza del español como lengua extranjera por la UNAM. Es profesor de inglés, certificado por la Universidad de Cambridge y profesor de alemán como lengua extranjera, formado en la Universidad de Heidelberg. Ha cursado e impartido varios diplomas en universidades de todo el mundo, como la UNAM y la Universidad Ryerson de Toronto, Canadá. Sus principales intereses son los viajes internacionales, las culturas antiguas y las artes culinarias. Habla inglés, alemán, italiano y un poco de francés. El profesor Telles es un autor publicado. Muchas gracias. No se escucharon los aplausos porque les pedí que no, que todo ese estadio acá, ¿no? No, en serio, estamos acá comenzando. Muchas gracias. Pues ya me presentaron, entonces voy a entrar de lleno con el material que corresponde al segundo módulo. Son modulares los temas, así es que empezamos con el 2 porque es lo más práctico y porque hoy no están todos los participantes. Nos están faltando algunos, todavía a partir de mañana vendrá Mariana. Aquí está Mariana, aquí está Fermín, pero faltan 4 más. Entonces, bueno, empezamos con el módulo 2 para ser muy prácticos y directos. Voy a estar haciendo algunas pausas, voy a estar haciendo un poco de dialéctica también al respecto de este tema. El tema que nos ocupa hoy, Fermín, ¿cuál es, por favor? Es el enfoque y metodologías en enseñanza de lengua en español como lengua extranjera. Exacto, enfoques y metodología. Nos falta un poco de luz acá. Porque no te veías muy claro, ahora sí ya te ves bien. Entonces, podemos abrir, por favor, el material. Tratamos de hacer poco ruido en esto porque en el audio, en el video se escucha muchísimo cualquier arrastre aunque está con el buffer que quita los ruidos ambientales, se escucha más la voz, pero aún así si uno hace se va a escuchar. Ok, sí, entonces, tienes razón. Tienes el del módulo 1, tienen el del módulo 1. Espérame un momentito. Mira, empezamos con esto. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Bueno, como les decía, empezamos con el número 2 porque aquí hay gente que ya está, este es el 1, ya está un poco familiarizada con la enseñanza, con los idiomas. Por ejemplo, Mariana es traductora, Fermín estudió hispánicas, ¿no? Lengua y literatura hispánicas, y ya da clases, es maestro de ruso, cosas así. Entonces, no es necesario empezar directamente con el 1 porque pues ya esto es como para bebés, esto es para alguien que no tiene idea. Si alguien es, por ejemplo, arquitecto o ingeniero y quiere cambiar de profesión y ponerse a dar clases de español porque le gusta, lo que sea, bueno, pues este es el módulo 1 que se debe de tomar de inmediato. Pero aquí quisiera empezar directamente con el 2, puesto que aparte de que tenemos los materiales ya ahí en línea en el Classroom, aquí también tenemos gente con experiencia. Entonces quisiera que leyera de inmediato a partir de donde dice el diseño, ¿sí? Entonces escuchamos y lo discutimos. ¿Puedes leer, por favor? El diseño del currículum se analiza a partir de 3 dimensiones. La primera, políticas educativas, necesidades sociales y metas institucionales. La segunda, realidad pragmática o lo que es posible realizar dadas las restricciones del tiempo, recursos humanos y materiales, etc.
Y la tercera, participantes en el proceso de toma de decisiones, cuya tarea consiste en conciliar las políticas y la realidad pragmática. ¿Continúo? No, hasta ahí. Entonces, ¿qué nos puedes comentar acerca de el primer punto, Mariana? Tú estás muy reciente aquí, pero ya has visto bastante en lengua y cultura. El contexto. ¿Qué nos puedes comentar acerca de el contexto? Pues el contexto es importante, porque como el nombre lo dice, es lo que nos va a dar la idea general de todo. Y es desde donde vamos a partir, básicamente. Y pues... Sí, exacto. O sea, tú háblanos del contexto de lengua y cultura. Si puedes abundar, ¿cómo has visto lengua y cultura? ¿Qué sabes? ¿Qué estuvimos comentando previo a esta dialéctica acerca de eso? Acerca de cómo damos las clases, cómo es nuestro estilo, etcétera. Pues es muy importante para nosotros enfocarnos en la necesidad del alumno. Exacto. No tanto enfocarnos en nosotros como profesores, hablar y enseñarles la gramática perfecta, sino a que ellos tengan un español con el que puedan ir día a día, pero un buen español, no un español a medias donde el verbo esté mal conjugado o el pronombre mal utilizado, sino un español que se entienda y que le sea funcional. Exacto, muy bien, me gusta tu intervención. También quiero ponderar aquí que dentro de toda la metodología existe una cierta flexibilidad. Es decir, siempre hay que mantener esto en mente. No debemos esperar que los estudiantes pronuncien de manera perfecta. Si son adultos que están aprendiendo una segunda lengua, o tercera o quinta, no importa, pero son adultos y lo están aprendiendo después de los 6 años de edad, siempre van a tener un problema con la pronunciación. Hay unos que otros casos excepcionales en los que sí pueden aprender de manera casi perfecta, captar los sonidos y poderlos reproducir, pero de acuerdo a diversos autores, y bueno, los vamos a ver más adelante para no derivar y no quiero meter otros autores que no correspondan acá. Ahorita vamos a estar hablando de Jack C. Richards principalmente, un poquito de Lee Van Patten y nada más por hoy, porque son 2 horas. Entonces, de acuerdo a ciertos autores, existe una edad que se llama edad crítica. Quiere decir que entre los 0 y 6 años alguien puede aprender, puede captar los sonidos de una lengua y podrá aprenderlo de manera como un nativo. Pero a partir de ahí, entre más pase el tiempo y más haya que transcurra su edad, ya se le va a dificultar. Así es que hay que tener estos 3 puntos en cuenta. Tenemos que ser flexibles en el momento de la pronunciación. Tenemos que siempre darle un sentido de logro al alumno, es decir, no estarlo frustrando, que corrigiéndolo cada 2 segundos, todavía no termina ni la frase, cuando pum, ya alguien le corrigió, eso es frustrante. Eso tiene que ver con uno de los autores en los que basamos la práctica aquí en lengua y cultura, que es Stephen Krashen, y específicamente su teoría que se llama la teoría del monitor. Entonces es muy importante saber que un alumno cuando tiene sentido del logro, entonces va a avanzar más y va a apreciar la lengua y va a querer continuar y va a lograr sus metas. De lo contrario, no. Y la tercera cuestión a ponderar es que hay que ser permisivos también un poco, hay que ser flexibles, porque lo más importante es la comunicación, ¿sí? Muchas veces se pondera dentro de la metodología, que este es nuestro tema hoy, dentro de la metodología, en el método comunicativo, por ejemplo, se pregunta, siempre la pregunta existe. ¿Qué
es más importante en ese momento? ¿Accuracy o fluency? ¿Qué me contestas tú, Fermín? Yo pienso que el fluency es más importante porque le va a permitir como al alumno poder hablar y en cambio para ser exacto en un idioma, pues eso ya posteriormente lo puede lograr el alumno consultando gramáticas o no sé. Pero bueno, no sé, pienso que tal vez sí lo más importante es que pueda hablar, aunque hable mal no importa, ¿no? Bueno, sí y no. La respuesta me gusta, es decir, me agrada la respuesta que das al respecto de que es importante que se pueda comunicar, que pueda el alumno en un momento dado, sí, transmitir un mensaje y que la contraparte lo decodifique y se dé finalmente el ciclo de la comunicación en el cual hay un emisor, un mensaje y un receptor y por supuesto por medio un transmisor, ¿no? Que puede ser la palabra, puede ser texto, etcétera. Y que ese ciclo de la comunicación efectivamente suceda. Sin embargo, hay que recordar que depende mucho del momento, depende muchísimo del momento. Vamos a darle la bienvenida aquí a Isabel Janasevich, que yo prefiero llamarle Méndez. ¿Cómo estás? Bien, llegando. Bienvenida. Me gusta más este ángulo, fíjate. Creo que voy a cambiar acá, sí, porque se ven allá nuestras decoraciones prácticas, que es nuestra... No, está bien ahí, yo voy por acá. Y yo solamente me voy a ver protagonista de vez en cuando. Es que acá está esta no se ve. Bueno, hay una recomendación de la Embajada de Sudáfrica. Aquí está nuestro certificado como miembro de la Sociedad Internacional de Idiomas. Y acá nuestra acreditación por la Universidad de Arizona para 2 programas, el de Attention and Pediatrics y el de Emergency Medicine. Los alumnos de esa universidad vienen a Lengua y Cultura, estudian acá y tienen los mismos créditos que obtienen en el campus. Así es que, bueno, pues es algo que sí vale la pena mencionarlo. Bueno, entonces, ¿por qué sí y por qué no? ¿Puedes repetir la pregunta que hicimos para Isabel y que ella la conteste también, que abunde por qué sí y por qué no? Ajá. Que cuando una persona adulta está aprendiendo una segunda lengua, ¿qué es más importante? Si accuracy, o sea, que ya exactamente, o sea, que se bien las reglas gramaticales. La precisión. Ajá. O fluency, que hable, aunque pues no hable bien. Entonces, bueno, yo respondí que pues si está empezando a hablar una lengua, que sea fluency, ¿no? Para que se suelte a hablar. No sé si me voy a ver un poco diferente, pero creo que debe ser un equilibrio entre ambos. Porque te sirve ser fluido, pero también esas estructuras gramaticales son la base para que puedas ser fluido con seguridad y confianza. Entonces, un 50-50. Como todo en la vida hay que tener un equilibrio. También me agrada la respuesta y todavía sigo respondiendo sí y no. A Mariana no le voy a preguntar en este momento porque como ella es traductora, pues es otra cosa, no tiene mucho que ver con metodología de enseñanza y experiencia como esta. Yo digo, cuando hablo de este tema, que depende mucho del caso, depende muchísimo del caso, porque, a ver, aquí en línea tenemos a Lorena, entonces vamos a darle oportunidad de que conteste. Adelante, Lorena, abre tu micrófono y si quieres participar en esta, adelante. Ok, ¿sí me escuchan bien? Sí, tal vez puedes poner un poquito tu volumen, venga. Ok, pues en la experiencia que yo tengo, yo creo que lo más importante para los que están aprendiendo un idioma es perder el miedo y empezar a hablar. Así como los niños están aprendiendo a hablar
y ellos no se preocupan por decir todo correctamente, ellos simplemente dicen, quiero agua o agua a tomar, ¿no? Entonces, lo que yo les digo a mis estudiantes es que es necesario que aprendan a quitarse ese miedo, que empiecen a hablar y poco a poco, conforme van usando el lenguaje, se van haciendo las correcciones. Entonces, sí, es necesario que tengan correcciones, pero lo más importante es hablar desde el principio y empezar a tener ser fluent, ¿no? Cuando están hablando. Sí, podemos decir esa palabra, utilizarla como dominio para no estar haciendo Spanglish de repente. Yo la propuse en inglés porque justamente así está la palabra, así está la pregunta dentro de los autores que estamos revisando, que en este caso específico es Jack C. Richards. Y la pregunta es, y varios que lo han preguntado de diversas maneras, pero what is best or what comes first, accuracy or fluency? Bueno, ¿qué viene? ¿Precisión o dominio? ¿No? Dominio, dominar la lengua es como lo decimos generalmente. Entonces, me gusta mucho esa respuesta, la última respuesta me encanta, es la que más me gusta, pero todavía sigo diciendo que es sí y no. Todavía. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de metodología de enseñanza de lengua extranjera. Olvídate si también es de español o de cualquiera. Esto aplica para prácticamente cualquier lengua extranjera, segundo idioma o lengua extranjera. Que la diferencia es que cuando vives en el país donde se habla la lengua, se puede considerar segunda lengua porque estás inmerso. Y cuando por ejemplo, si tú das clases de ruso, pues esa no podría ser segunda lengua, sino lengua extranjera. Esa es la diferencia entre LE y L2, ¿no? En los autores y en los textos, ahí lo vamos a ir determinando, varios tecnicismos. Entonces, el punto aquí, ¿por qué sí, por qué no? Porque depende mucho del alumno, del momento y específicamente de tu meta en esa lección propiamente, ¿sí? Si, por ejemplo, hay una persona que por el hecho de haber vivido, viajado en Latinoamérica, aprendió a comunicarse en español, entonces puede tener una conversación contigo y técnicamente estaría a nivel A2, B1, entre ese rango. Llega y quiere clases porque va a trabajar. Y te dice, bueno, pues yo lo que necesito justamente es aprender a entender por qué, a entender las conjugaciones y todos los imperativos, etcétera. A lo mejor te lo dice con ese nivel de tecnicismo, por supuesto, pero te da esa idea. Te dicen, necesito aprender a usar bien el español, estar seguro. Bueno, ahí va a ser mucho más gramatical. Y ahí sí va a ser absolutamente necesario, importante, válido, que lo corrijas cuando cometa un error, porque él ya se comunica y ya perdió el miedo y todo esto. Y todo lo contrario, sucede, por ejemplo, mucho con los asiáticos y sucede muchísimo, perdón, aquí sí tengo que ponderar y decirlo muy claramente, como se dice en inglés, loud and clear, sucede muchísimo en muchas escuelas, en la mayoría de las escuelas, de aquí del mundo, no solamente. Por ejemplo, yo tengo mucha experiencia en varios hubs de enseñanza de español, uno de ellos es Antigua, Guatemala. ¿Alguno de ustedes ha estado allá? Conozco 14 escuelas en Antigua. Antigua es una ciudad muy pequeña, es un hub, se puso de moda en los años 2000, más o menos, hace 20 años. Todo el mundo iba a aprender. Pero hablando específicamente de aquí de México, hay escuelas, ahorita están la mayoría cerradas, pero son súper gramaticales. Entonces empiezan a enseñarles a los alumnos con base en gramática, con base en abstracciones, y entonces los hacen aprender más o menos paralelamente cuestiones de metalengua. Hay gente que no sabe qué dice o qué significa conjugar, no sabe qué significa infinitivo, no es necesario. Entonces,
para la mayoría de los casos. Entonces aquí en Lengua y Cultura lo que hacemos es justamente eso, tratar de que se comuniquen, de que pierdan el miedo, cierta flexibilidad, cierta permisibilidad, son adultos, no hay mucho tiempo tampoco, etcétera. No son jóvenes que se van a echar un año en una universidad estudiando el A1, ¿no? Es otra cosa completamente. Entonces, depende mucho del caso. Si es ese caso, que es la mayoría de los que nos llegan aquí, es hacerlos hablar, ¿no? Hacer que hablen, hacer que se comuniquen, hacer que entiendan, semántica, ese tipo de cosas. No tanto la gramática. La gramática puede ser, como dijiste anteriormente, una referencia, puede ser... ahí están los libros, ahí está internet, no te necesita realmente el alumno, no mucho, para aprender reglas gramaticales y patrones, realmente no, eso se puede hacer en libros de consulta, en casa, en ejercicios, etcétera. Entonces, ese es el punto acá, depende mucho del caso específico. A veces sí es fluidez o dominio de la lengua como tal, y a veces sí es gramática cuando se requiere para esa clase específica, para esa lección particular, ¿sí? Lo mismo sucede con con la corrección de la pronunciación, de la fonética. Si en algún momento el alumno le cambia de sentido a la palabra o a la frase, bueno, pues de ahí sí es absolutamente necesario, ¿no? Pero mientras no rompa la comunicación, sea inteligible todavía, entonces se puede continuar y después se va a ir puliendo, pero no considero que sea necesario estar corrigiendo la pronunciación y esperando además que sea perfecta su pronunciación cuando está... se salió Lorena. Cuando sí, está pidiendo entrar. Cuando está aprendiendo y no es el foco o la meta principal en ese momento. Eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta, tomarlo en consideración, ¿sí? Entonces, recapitulando, ya hablamos de contexto y ya estamos hablando, prácticamente cerrando sobre el punto 2. Vamos a leer el punto 3 para recordarlo. Tal vez Mariana, si lo puedes leer, por favor. Y te pedimos que nos comentes que es el punto 3, ¿verdad? Los contenidos son la selección del conocimiento, varían según la institución educativa y responden a los fines que persiguen como entidad sociocultural. Entonces, ¿qué nos puedes comentar ahí? Me parece que esta última parte sobre la identidad sociocultural va a permear por completo el tipo de enseñanza que manejemos. A partir de un libro que se enfoque en usos coloquiales, en vida cultural, en vida de diversos tipos, en un sector reducido, no podemos hablar de un español en México de la misma forma que un español de España, que es uno de los grandes errores que solemos cometer en la enseñanza del español como lengua extranjera. Porque es fácil meterte a Google y sacar una tabla de conjugación general que traiga el vos o que traiga el vosotros. ¿Qué tanto tiempo de nuestra clase queremos dedicar a enseñar en qué países se utiliza el voceo? Y al momento que el alumno sale a comer tacos no va a escuchar eso. No hay una convivencia directa entre lo que estamos enseñando y lo que el alumno practica afuera. Y la fusión entre la práctica y la teoría también debe ser consistente en nuestras clases. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué decíamos sobre el input? Que tiene que ser como un material, un contenido que se le proporciona al alumno, pero como dijo Isabel, la compañera, que se haga lo que se hable, no que sea lengua viva, que no sea lo que esté de 10 años, no sé,
y que a partir de ahí el alumno se puede empezar a producir, ¿no? Oraciones, todo eso. Exactamente. Que sea un modelo de la lengua real, eso es el input, de acuerdo a los autores de Lee Van Patten en el capítulo 5 específico de su artículo sobre el input y output estructurado, structured input and output, es eso, el modelo de la lengua que se le presenta al alumno para de ahí partir hacia la comprensión y posteriormente a la producción. Es eso. Y sí, tiene que ver obviamente pues con la cultura. La cultura es, digamos que, una cara de la moneda que sería el binomio. Por un lado está la lengua, del otro lado es la cultura. Son inseparables, es una sola moneda con dos caras. Una no existe sin la otra, básicamente. Es por eso. Y entonces vamos al número 4, y si nos puedes comentar, abundar acerca de ese postulado. El número 4 ahí al final. Las actividades corresponden tanto al profesor como al alumno. Se concretan en un conjunto bien definido y organizado de comportamientos y estilos de acción que permiten estimular la acción y la experiencia y el aprendizaje. Me imagino, no sin miedo a no decirlo de manera completa, que tiene que haber una relación directa entre lo que planeamos que se va a llevar a cabo en un segmento de clase con lo que decíamos anteriormente, con lo que el alumno la forma en la que el alumno va a utilizar afuera esas actividades, ya que dice experiencia y aprendizaje. Entonces, aunque aprendas algo, si no lo llevas a una acción y a una experiencia vivida, pues no se va a grabar tanto o tan rápido. Excelente, sí, justo. Ese es precisamente lo que comentábamos hace un ratito cuando te hablaba de la técnica de las 3P o PPP, ¿sí? ¿Puedes comentar un poquito sobre eso que hablamos? De PPP. ¿Tú recuerdas? Porque estabas allá presente, me parece. No, yo todavía. Yo no fui. Yo cuando llegué así ya estaba. ¿Sí lo dijimos ahorita? Lo dijimos, pero creo que no estabas allá. Creo que saliste en ese momento. Voy a pasar para allá o por las pocas y voy a comentar entonces yo sobre eso un poquito más. Aquí que seguimos hablando de constructivismo porque finalmente es una buena base. Estamos hablando de Vygotsky. Lev Vygotsky tiene un postulado acerca de el scaffolding, que es, ¿podrías por favor ponerla en la esquina para que también te parezca? Creo que ahí nos vamos. Me falta un poco de luz. No sé bien por qué, en fin. Entonces, la idea aquí es que tenemos que hacer a los alumnos que produzcan. Que se plasme algo en un plan de lección, pero que también ellos lo trasladen a la realidad. ¿Sí? Hablábamos de la técnica de las 3P, que es presentación, práctica y producción. Generalmente se dice mucho en inglés. Es presentation, practice, production. ¿Qué significa? Pues les presentas un contenido, un cierto input. Después hacen algo de ejercicios, algo de práctica, ya sea controlada o semicontrolada, y finalmente los pones a producir un roleplay, un diálogo. Eso es de lo más común y de lo más fácil de llevar a cabo. Ya hacer otras metodologías, o mejor dicho, implementar otras metodologías y técnicas más complejas, bueno, lo vamos a ir aprendiendo aquí, pero esa es una de las más sencillas.
¿sí? Pero el punto aquí es que hay que hacerles que produzcan. Muchas veces los maestros se ponen a dar ejemplos y escriben en el pizarrón y bla, 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 y ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4, y hablan mucho. Y los alumnos miran y les llega al nivel de cognición declarativo, es decir, comprender, poder decodificar lo que está allí, ¿no? Por ejemplo, si están viendo subjuntivo, bueno, entonces les empiezan a explicar, les dicen cuándo se usa, cómo se usa y la forma, ¿no? Espero que venga tu amigo, etcétera. Y ya, bueno, ya les queda claro, digamos, que ahí la parte de venga es el subjuntivo y por qué se usa así, etcétera. Pero los maestros después le dan otro y espero que traiga y espero que no llueva y no se caiga, todo con un verbo de esperanza, etcétera. Y hasta allí se queda. El punto es que hay que hacerlos que produzcan, ¿no? Hay que llevarlos a que hagan esta conexión. Sí, básicamente es eso. Una cosa es adquirir conocimiento y una cosa completamente diferente, absolutamente diferente, es desarrollar una habilidad. Esa es la gran diferencia. Eso es a lo que nosotros tenemos que llegar y tenemos que tener en mente cuando estamos impartiendo una clase de lengua extranjera. Hacer que los alumnos, ¿qué? Actúen. Hablen, produzcan, desarrollen una habilidad, desarrollen la habilidad. Aunque usen el aparato fonador, no que nosotros lo estemos usando. De repente les decía un poco a manera de broma, un día observé a una maestra y durante 3 horas la maestra de español practicó su español con los alumnos. Sí, en serio. Ella habló y habló, y después habló, y al final habló. Entonces, eso es extremadamente importante recordar esto. No es que adquieran conocimiento únicamente, el conocimiento realmente es pasivo, es poder leer algo y entender lo que dice allí. Producirlo es otra cosa, es desarrollar una habilidad, tenemos que lograr eso, ¿sí? Y después podemos ir al nivel tercero de cognición, pero lo hablaremos más adelante porque por lo menos ya con los 2 primeros, el declarativo y el de aplicación, pues ya estamos bien, estamos del otro lado. Aquí Lorena quiere participar, entonces pues vamos a darle la palabra. Adelante. Ok, sí, justo hablando sobre esto de hacer que los estudiantes usen el lenguaje, yo quería comentarte que una de las cosas que yo siempre hago cuando empiezo con los estudiantes las clases es ver precisamente para qué necesitan el idioma, ¿no? Y a partir de ahí genero pues un plan para hacerlos hablar de la manera en la que ellos lo necesitan. Por ejemplo, tenía un estudiante que él tiene unos restaurantes y él quería el español para poder atender a sus clientes. Entonces, yo dirigía la conversación precisamente a actuar siendo yo un cliente y siempre le hacía pedidos y él respondía y poco a poco se empezó a sentir más seguro y ya él podía atender a sus clientes sin problema, ¿no? Entonces, la idea es esa, hacerlos que usen el aprendizaje y que lo usen para lo que necesitan, ¿no? Igual yo hago muchos role plays, entonces dependiendo de eso aprendemos ciertas palabras, aprendemos la unidad y a partir de ahí los hago hablar, ¿no? Actuamos en distintas situaciones y poco a poco, yo lo que les digo es, este es un ambiente seguro en el que tú puedes practicar. Entonces puedes equivocarte porque la mejor manera de aprender es equivocándose y puedes sentirte seguro. Y poco a poco van teniendo esa confianza y ya pueden usar lo aprendido en la clase, lo pueden usar en un medio, pues donde ya ellos se mueven, ¿no? Pero precisamente usar la clase para practicar, para cometer errores, para responder dudas
y finalmente dirigir todo de acuerdo a la necesidad del estudiante. Sí, me gusta mucho esa idea, esa frase de esto es un ambiente seguro donde tú puedes equivocarte sin que tenga ningún tipo de consecuencia y se aprende a través de los errores. En uno de los módulos es justamente la pedagogía del error. Este es en el módulo 6 o 7. Y bueno, pues ahí está toda la teoría detrás de cuándo corregir, cómo corregir, a veces no se necesita corregir, etcétera, todo esto, pero sí la parte de que los hagamos practicar, de que los hagamos que produzcan de los juegos de papeles, juegos de roles o roleplays, lo quieren usar el término en inglés, pues adelante, esta es absolutamente importante y necesario. Ahora la pregunta es para todos, ¿qué haces si es un grupo? Precisamente, si es un grupo, también, o sea, puedo hacer los roleplays, pero bueno, claro, primero ver qué es lo que los estudiantes como grupo quieren, buscar unas metas, ¿no? Ok, vamos a ver todo, están aquí en grupo, porque sobre todo cuando están en grupo, los que se escriben es porque quieren tener esta actividad con varias personas, ¿no? Y eso ayuda muchísimo para los roleplays porque los pongo así como, ok, ahora vamos a ver, a jugar a que estamos perdidos en la ciudad. Entonces, ustedes dos van a ser los turistas. Déjate interrumpo, pero porque aquí voy sobre una misma línea. Tú hablabas del ejemplo específico de una persona que necesita mejorar su español, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para todos los maestros. Cuando hagan los exámenes de colocación, cuando hagan esta entrevista que hacemos para determinar que efectivamente lo que obtuvieron en el examen en línea corresponda o no a ese nivel, la entrevista, preferible que les digamos por qué quieres mejorar tu español, ¿no? Si ya están tomando un examen, obviamente una prueba de nivel, es porque ya saben algo de español o de la lengua que sea. Entonces, muchas veces les dicen, ¿y por qué quieres aprender español? Ya están en B1, a veces hasta en B2. Sí, y les dicen casi siempre, ¿por qué quieres aprender? Y lo mismo hacen en las clases, cuando justamente empiezan el primer día del curso y quieren hacer este diagnóstico, digamos, y empezar a producir estas metas y que a todos les sirva y les guste y demás, y les preguntan así, ¿por qué quieres aprender? Y eso se siente feo, ¿no? Porque a mí cuando me dicen, por ejemplo, no sé, en alemán, que prácticamente ya... yo he dado clases de alemán, tengo un buen nivel, y si me dicen así, ¿por qué quieres aprender? Así como, wow, o sea, ¿qué significa? Que no sé nada, me estoy viendo Sí. como un vil principiante. Se siente Sí. tremendo, ¿eh? Eso en la psicología es importante. Entonces, el paréntesis lo cierro y Sí. continúo con la pregunta. La pregunta es, si este alumno en específico lo puedes manejar perfectamente cuando es en privado, ¿qué sucede si tú estás en un grupo con 5 personas más y además el material que tienes que cumplir un programa, como es el caso específico de aquí, Lengua y Cultura, digamos que es un A2, A2.1, y los temas que abarca A2.1 es un repaso de los pretéritos hasta la unidad 7, que es ¿qué es el tema? No me acuerdo, digamos que fuera el imperativo. Pero dentro de esos, en las funciones no te trae nada de eso, etcétera, no conecta. Hasta ahí te dejo a ti la pregunta, porque yo sé que tú tienes tu propia respuesta. Hasta ahí te dejo la pregunta, porque quiero la dialéctica para el resto. ¿Qué me podrías comentar, Isabel? En relación específicamente a qué, me perdí un poco. ¿Hasta dónde te perdiste? ¿Hasta dónde sí nos estabas siguiendo? Quiero entender, sobre todo en el sentido de clases en grupo, cuál sería la diferencia. Ya se volvió una pregunta más que mi respuesta, pero
Creo que es diferente cuando estamos ante una sola persona que ante un grupo. Sí, por supuesto, y es por eso que surge la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta, verdad, Mariana? Era, pues, cómo manejar eso, porque Lore comentaba que ella, pues, busca lo que el alumno quiere, pero si es un grupo, pues, no puede como preguntarle a cada uno para qué quiere aprender español. Entonces, ¿cómo manejarlo cuando estás como un grupo? Sí, de hecho sí puede preguntarle, pero no a todo mundo le vamos a poder cumplir, ¿no? Bueno, sí. Entonces la pregunta, la repito, es ¿qué haces si tienes un grupo de 5 personas y está esta persona que acabas de describir que necesita algo muy específico y tu programa, tu material no contiene nada de eso? Podremos llegar a un acuerdo con el grupo, porque creo que cada alumno es especial dentro de las metas conjuntas y debemos también dejar muy claro que hay metas conjuntas. Sin embargo, podemos hacer actividades que den tiempo para ciertos roleplays, por ejemplo, y así cubrir un poco las necesidades de cada uno. También podremos sugerir clases privadas para trabajar algo en específico. Me gusta tu business-minded answer. Totalmente. Sí, no, aquí estamos totalmente en la parte pedagógica, porque eso es la realidad. Digamos que el alumno no quiere, no le gustan, no tiene dinero para las clases privadas. Ahí estamos hablando, tengo un grupo y tengo estos perfiles diversos, etcétera. ¿Qué me comentas, Fermín? Bueno, no sé, podría comentar, bueno, yo lo que hago es cuando tengo un alumno con necesidades atenuantes, tiene un problema, tal vez si le dedicas un tiempo extra, pero también cuando estás viendo el tema en clase, lo enfocas de cierta manera que el alumno que tiene problemas, se lo explicas no como a él, pero lo explicas de una manera que él lo entienda, pensando que es el alumno, bueno, pensando que los demás también lo van a entender porque lo explicas para todos, pero ya estás dándole algo que esa persona necesita o quiere directo, ¿no? Bueno, pero no estamos hablando de aquí de que un alumno tenga problemas. Me parece que estás un poquito por otra vía. Sí, por otra vía, como no. Bueno, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un alumno que, como dice Lorena, ¿no? Yo quiero hablar sobre restaurantes. Entonces, tratar de enfocar las clases para ver este vocabulario sobre restaurantes, ¿no? Y bueno, siempre se puede enfocar a otro tema, ¿no? Bueno, no sé. Yo haría eso, ¿no? De poner más ejemplos o más temas y hacer enfocar en lo que el alumno quiere o lo que los alumnos quieran, ¿no? Son varios, ¿no? Por ejemplo, que alguien me diga, yo soy economista, dame clases de economía en inglés, vocabulario de economía en español, pero entonces, pues, o sea, a todos les va a servir porque es un tema útil, pero ya tú lo enfocas como a él le va a servir un poco más, ¿no? Y bueno, claro, lo que él te pide, dárselo, pero también mencionar pues, como cosas simples de la economía para todos, ¿no? Sí, él puede. ¿Puedo responder a esa pregunta, Marco? Sí, antes dejo que Mariana nos diga ahí sus ideas creativas, porque ella se va a enfrentar a eso tal cual. Después, mañana a las 8 de la mañana tienes una clase y es de alta especialización en medicina nuclear. Ok, como buena intérprete creo que puedo lograrlo. Excelente. Pero no sé, la verdad es que ahorita escuchándolos como que todos tienen ideas muy diferentes. Y tal vez yo como alumna, porque realmente nunca he dado clases, pero he tomado muchas clases de diferentes idiomas. Y creo que para mí lo más fácil sería buscar algo en común con todos. O sea, tal vez sí enfocar ciertos puntos en algún tema que algún alumno se acerque y te diga, oye, si me gustaría tocar un poco de esto. Pero creo que para mí lo más fácil sería buscar un punto en común. Pero realmente, pues, digo, nunca he dado clase, no sé qué tan bueno sea o malo sea eso. Ok, bien. Aquí no hay respuestas incorrectas, ni siquiera con los que estamos. Estamos haciendo una dialéctica, justamente una discusión
para ir sacando lo mejor, las mejores ideas y el llamado common best practice, ¿no? Lo que a alguien le haya servido, las ideas creativas que puedan surgir a partir de esto, etcétera. Entonces, ningún problema. Ahora sí, dinos tu respuesta, la respuesta del millón. Ok, bueno, mira, en cuanto al grupo, como tenemos que seguir un temario, lo que yo haría, sobre todo si queremos ver la parte del pretérito, estudiamos sobre el pretérito, hablamos sobre el tema y después hago que todos participen también como jugando, diciendo, bueno, ahora cada uno va a tomar un papel. Por ejemplo, uno va a ser el entrevistador y va a entrevistar a su compañero. E imaginemos que el compañero es un futbolista famoso y el entrevistador le va a preguntar cómo fue el juego de ayer. Y entonces así genero esta conversación y esta dinámica, uno preguntando y el otro contestando en pasado. Y así se van cambiando los roles y se va usando el vocabulario que hemos revisado. Y eso pasaría con cada una de las unidades o de los temas, siempre tener preparado una manera en la que ellos pueden hablar usando lo que ya aprendieron. Siempre tener actividades, tanto de escuchar. Yo uso mucho el hacer diálogos, o sea, llevo impresiones con diálogos y cada uno lo lee y lo actúa. Y de ahí vamos revisando vocabulario que no entiendan y vamos teniendo nuestra lista de nuevas palabras. Entonces, la idea es que tanto en grupos podemos buscar cuál es la meta del grupo y que todos vayan avanzando. Ahora, si veo que algún estudiante es como muy tímido o no quiere hablar y otro estudiante tiene mucha energía, pues evidentemente los pongo a trabajar juntos a ellos para que esta dinámica de clase sea una dinámica rica y que cada uno vaya aprendiendo de los otros. Ok, sí, me parece bastante bien esa idea de los juegos de roles, etcétera, los juegos de las dinámicas. Vamos a ponerla aquí, espero que el audio sí abarque bien y yo voy a sentar a ese lado. Entonces, al respecto de los niveles, ¿en qué nivel estás pensando cuando tú dices, y ya con esto cerramos porque tenemos que pasar al siguiente tema, cuando tú dices que imaginemos que uno es un futbolista, etcétera, ¿qué nivel estás pensando? El nivel del ejemplo, que era un A2, que precisamente era para revisar lo que era el pretérito. Entonces, o sea, puede ser, dije futbolista, pero de ahí puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, dependiendo lo que le gusta a cada uno. Sí, me queda clarísimo. Sí, puede ser economista o lo que sea. ¿Eres biólogo? Sí, ¿no? Puede ser biólogo, por ejemplo. No hay problema. Sí. Porque también el nivel es importante. O sea, si hay alguien que está empezando de cero, que es un principiante y necesita para viajar, para poder ordenar su café, para poder ordenar su comida, comprar algunos boletos o tomar transportes, taxis, no es lo mismo, por supuesto, que alguien que es la esposa de un ejecutivo o el esposo, para ponerlo así, que va a tener que hablar con la persona de limpieza de aquí de su casa, con el portero, con el chofer, con quien sea, con la gente que le da servicios de diversos tipos. Es completamente diferente, ¿no? El mochilero que va a viajar por Latinoamérica y necesita esas herramientas así muy prácticas, es muy diferente a esta persona que es el cónyuge o la cónyuge del expatriado que está en Ciudad de México, acaba de llegar la semana pasada, no habla una palabra y no quiere tomar clases privadas, el curso especializado de Crash Course en Survival. Eso hay que considerarlo. Lo dejo ahí, lo dejo como comentario, porque aquí nos podemos expandir y extender y explayar por un buen rato, entonces hasta ahí queda. Vamos a hablar ahora de la evaluación. Evaluación sumativa, evaluación formativa, ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Conocen algún autor?
Coméntenme, por favor. Bueno, no recuerdo muy bien, pero la evaluación sumativa es como la tradicional, ¿no? Que el tanto vale tanto porcentaje y si lo sumas, lo juntas, pasas, ¿no? El curso. Sí, en general sí. Voy a cambiar un poquito el ángulo acá. No estábamos como muy programados para esto de todos modos, pero sí, ahí te ves. Y ahí te ves también. Ahí está. Genial. Entonces, voy a mover aquí también esta imagen para que Lorena nos vea como el gran hermano desde allá arriba. Desde allá arriba. Big sister. Hello, sister. Here. Entonces, sí, ¿qué más puedes abundar acerca de lo que ya comentó sobre evaluación sumativa? Podemos cumplir metas, objetivos basados en una evaluación estandarizada. By the way, exactamente, a propósito. Sí, entonces, específicamente aquí en lengua y cultura, muy pocas veces hacemos la tradicional evaluación sumativa. Cuando alguien se está preparando para certificación, sí, por supuesto, es diagnóstico, es evaluación formativa y también sumativa, etc. Pero no la llevamos a cabo por diversas razones, porque muchas veces es muy poco lo que vienen el tiempo que vienen a estudiar los alumnos. Entonces, no es necesario, no les interesa, no les sirve, etc. Y por otra razón muy válida y muy fuerte que ahorita comentamos en un momento. Entonces, ¿qué nos dices de la evaluación formativa? Podemos también trabajar en base a la reconstrucción que hagamos de nuestro grupo o de nuestro alumno. Es decir, si me doy cuenta que no están interesados en consolidar su área gramática, sino en aprender más coloquialismos, tengo que verter además de mi energía en crear actividades que respondan a eso y evaluar conforme al cumplimiento de esas nuevas actividades o de esa nueva creación de materiales y no hacer de lado la evaluación tradicional, porque siempre será una guía, por alguna razón existe, pero sí cambiar un poco la perspectiva en la que evaluamos al alumno o al grupo. Ok. Y también aquí, y ahora le comento, respondo, ¿por qué no hacemos la evaluación sumativa? Ya dije por qué en el primer término, pero el segundo término es porque se está evaluando constantemente al estudiante. Hacemos la evaluación formativa todos los días. Son grupos pequeños, el alumno, el maestro o la maestra conoce a cada uno de ellos y sabe qué tanto avanzaron, si faltaron, si no. Todo, los conoce por nombre, no es como en una institución donde tienes 40 hasta 50 alumnos y es absolutamente imposible acordarse de todos y cada uno y cómo van y todo esto en cada una de las áreas. No, aquí es muy corto, muy práctico, muy rápido y además muy personalizado, muy pequeño en el sentido de que son grupos muy chicos y ya todo el mundo sabe cuánto ha avanzado A, B, C, D. Entonces no es tan necesario, pero sí es importante, obviamente, llevar el registro de los temas que se van dando y tener identificado quién sí los cumple cabalmente y quién no. Y obviamente llevar también un control para que si en un momento dado se requiere la evaluación sumativa, pues adelante, ¿no? Entonces se pueda llevar a cabo. Tenemos los exámenes generales que vienen con el material ya diseñados por ellos, no los usamos, nosotros diseñamos los propios justo porque mucho del material no lo usamos, así por ejemplo el deletreo para el A1 nos echan una sección 5 preguntas para el deletreo, no hacemos deletreo, que se aprendan el nombre de 23 letras no me parece necesario, no para comunicación en el futuro. Nunca
nunca llegan al Starbucks y dicen al tipo, imagínate deletrear tu apellido, Janasevich, en el Oxxo. En ruso o en el Oxxo. No exactamente. No, entonces no hacemos que se aprendan las 23 letras. Ese examen, esa sección no está ahí. Tenemos nuestros exámenes, nuestras evaluaciones propias. Y el mismo libro trae una autoevaluación que realmente 7 preguntas cualitativas. También se puede usar, pero casi no la usamos tampoco. Entonces, eso es evaluación sumativa, todo global, el típico examen de competencia con porcentajes, puede ser una combinación de cualitativo y cuantitativo o solamente cuantitativo. Pero la formativa es la de todos los días y que la hacemos aquí así en Lengua y Cultura. Todos los días evaluamos qué tanto aprendió, qué tanto avanzó este estudiante y listo, adelante. Entonces, pasando ya a otros temas, no sé si quieran comentar algo, preguntar alguna cuestión, alguna situación acá. No. Aquí tenemos las fases de la lección de las 3P, como habíamos comentado en su momento. Eso es muy común, eso es muy normal, pero más que eso, que lo vamos a estar haciendo de manera más práctica en un momento, más que comentarlo y dejarlo aquí grabado con el Zoom. Una cosa que les quiero transmitir y que quiero que discutamos y hagamos dialéctica también es las dinámicas de clase, las configuraciones de los salones. Cuando les pido que hagan un plan de lección, en el plan de lección, en la columna de la derecha, la última, dice tipo de interacción. Entonces, ¿qué me dices de esto, del tipo de interacción? ¿Qué no puedes comentar, Isabel? Va a depender mucho no solo de la personalidad del maestro, sino de los alumnos. Si detectas a un alumno con un nivel de inseguridad, es válido decirlo, no lo vamos a poner en medio de una dinámica en la que estresemos más su condición. En ese caso tendríamos que hacer que todos tengan una visibilidad entre ellos y justo con el maestro mucho más atenuada, para que no sienta ninguna opresión, sobre todo alumnos que respondan a este criterio del que hablábamos. Perfecto. Eso sería un ejemplo, pero me imagino que hay mucho más. Exactamente, hay muchos más. Y una cosa que quiero ponderar es justamente la interacción que casi siempre la he visto. Y también, seamos honestos, también aquí en Lengua y Cultura. El maestro es propiamente maestro, se dedica a dar clase y yo ahora estoy hablando mucho, obviamente esta no es una clase de lengua extranjera, esto sí es adquirir conocimiento y después vamos a hacer cosas prácticas para desarrollar la habilidad y poner en práctica propiamente dicho lo que estamos discutiendo acá. Pero ¿qué hace el profesor o la profesora? Es que tiene a un grupo de 8, digamos, por ejemplo aquí, ¿no? Y empieza a desarrollar un diálogo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Maestro alumno. Y después va contigo. A ver, hoy, primer día, por ejemplo, ¿no? Tipiquísimo, super típico. Vamos a conocernos, vamos a presentarnos. Vamos a ver, ¿de dónde y por qué quieres aprender español? No porque quieres mejorar. Y ahí vas. Y luego para cuando tú llegas a hablar después de los 8, pues ya tu mente, como hace ratito divagó, porque ya no supiste ni de qué era el tema, ¿no? Y no solo eso, no usó el aparato fonatorio, y la maestra sí. Ella está perfectamente pronunciando y está practicando su español. Entonces, eso es terrible, esa es una configuración que se puede hacer en cadena.
Yo te hago las preguntas a ti, tal vez tengo una tarjetita, pon las preguntas por una guía en la misma línea, y después tú se las haces a ellos y viceversa. Y eso todavía no es lo más eficiente para efectos de conversación y de hacer comunicativa y conversacional la clase. Se puede hacer en parejas, que pongan las respuestas y finalmente que reporten, ¿no? Ah, yo hablé con Isabel y ella me dijo A, B, C, D, E, F, ya lo reporten en la clase, pero hicimos diálogo. Y sí, no importa que sea una algarabía por allí que no se entiende nada, no importa, tú te acercas y le vas bien, pues si va bien y la ayudas, etcétera. Pero tú, maestro, mejor dicho, facilitador, ahí vamos a cambiar un poco el término, tú facilitador, no estás hablando y no solo no te cansas ni nada, sino los pones a hablar a ellos. Nos vas escuchando y vas, te piden ayuda, ayudas, y tú dices 3 palabras contra 17 de ellos y no viceversa. Que eso es siempre lo que he visto y estoy en contra de eso. En contra porque no los haces producir. No siempre se puede, no siempre es así perfecto, pero esa debe ser la tendencia en una clase de lengua extranjera para que sea eficiente, para que los alumnos efectivamente produzcan, practiquen muchísimo y hagan uso de tu presencia para eso, para desarrollar habilidad, para practicar. Porque si no, fácilmente se pueden ver un video como 100 en YouTube o donde sea, ¿o no? Entonces, para escuchar, hay miles, cientos de podcasts. Aquí tenemos las diferentes configuraciones que podemos hacer, no todas. De hecho, tenemos solamente 8 configuraciones y estas las vamos a estar practicando. Entonces, trabajo en parejas, en tercios, grupo contra grupo, maestro contra, para ponerlo de alguna manera, el maestro sí los mira a todos, ¿cómo se dice? Address, los aborda. Los aborda, pues es un poco raro, pero bueno, el maestro se pone enfrente aquí, junto al pizarrón, y habla con todos a la vez. Pueden usar una pelota, etcétera, y estarla pasando, regresando para algún tipo de dinámica, una frase, etcétera. Pero no es el maestro el que siempre tiene que estar hablando y dirigiendo y completamente con el control de, no. Siempre se puede hacer eso, tercios, parejas, grupo contra grupo, maestro contra grupo, grupo contra maestro, etcétera. Varias maneras de hacerlo y por eso las diferentes configuraciones. Esta, por ejemplo, ahora lo vamos a discutir en algún momento. Este es cuando uno se levanta y le lleva algún tipo de papelito al otro. Conoces la técnica del find someone new, me imagino, ¿no? ¿Cómo tú la conoces también? ¿Puedes explicársela, por favor? Puedes hacer también activar el cuerpo y puedes aplicar que todos se mezclen en clase. Sobre todo funciona con muchas personas. También va a haber dinámicas que respondan a la cantidad de alumnos que tienes. Y hacer tarjetitas como de preguntas sobre secretas, un personaje secreto, y tratar de encontrar el personaje secreto y cada quien tiene un personaje secreto y entre todos ir haciendo, como buscando pistas y hacer ahí una historia también. Por ejemplo. Exacto, ese es uno de los ejemplos, pero específicamente que yo propuse acá que se llama Find Someone Who. ¿Qué te dice? ¿Qué significa Find Someone Who? 3 puntos. Pero encontrar a alguien que no, bueno, encontrar quién tenga, ¿no?, las características, ¿no? Exacto. Alguien que toque guitarra, alguien que nunca haya tomado alcohol, alguien que se haya perdido recientemente, por ejemplo. Sí, o que le gusta el color amarillo, ¿no? Y ya eso es como más normal, ¿no? Pues hay todo tipo de tonos y arreglos que puedes hacer, depende mucho del grupo, el tamaño, la confianza, todo, ¿no? Pero sí, entonces find someone who,
no, has never eaten chilaquiles, ¿no? O who doesn't like chilaquiles, alguien que no le gusten los chilaquiles. Si lo encuentras en México, me lo mandas, por favor, porque necesito tener una buena conversación, ¿no? O sea, yo no sé a quién no le gustan los chilaquiles, pero... Entonces, así, encuentra a alguien que no coma cebolla, que no le gusten los chilaquiles, el nivel, obviamente. Encuentra a quien le gusta el color amarillo, el verde, dependiendo, ¿no? De él, etcétera. Y así, esta, pero en fin, hay muchas otras, hay varias otras que podemos hacer de configuraciones. Esta, por ejemplo, ahora estamos casi tirándola o dejándola aquí en Lengua y Cultura, justo para mantener la distancia. Por eso pusimos las paletas acá y eso no es lo mejor. Esta configuración, por ejemplo, está bien porque el maestro puede caminar aquí alrededor e ir revisando y hablando, interactuando. Pero no es lo mejor, de verdad. Lo mejor es la que acaba de mencionar al principio, de que los alumnos, los estudiantes se puedan mirar uno al otro y poder hacer un diálogo y después se puedan cambiar con otro por ejemplo, una mesa de 4, diálogo así, cruzado, y como cuando juegas cartas, por ejemplo, en parejas, algo así. Eso es excelente, solo que hoy en día con la pandemia hemos tenido que cambiar un poco la configuración, mantener distancia y hacer más las dinámicas como la del ejemplo C, así alrededor para que el maestro, el facilitador pueda andar caminando ahí y aprovechando y ya el diálogo pues, se hace así, mirando yo hacia allá y escuchándola un poco a ella, ¿no? Ya no es como antes tan así, porque así está la dinámica hoy, pero bueno, lo mejor es cambiar de configuraciones, cambiar de proxémica en general, para que sea muy rica, muy variada la clase y pueda ser incluso lúdica, que sea motolúdica. Ese es un método que de hecho estamos explorando mucho aquí en Lengua y Cultura, o mejor dicho, ponderando, desarrollando. O sea, que haya movimiento y que haya un elemento de azar, de incertidumbre o de juego, para decirlo propiamente con lo de lúdico. Entonces, motolúdico, que haya movimiento, que se paren, porque eso de que estén acá sentados los alumnos y escuchando. Ahí va, gracias a Dios, vámonos ayudando, ¿no? Eso está tremendo, eso no es algo que queramos en la cultura y eso es lo que nuestro recomiendo y eso es lo que en mi experiencia de ya 26 años de dar clases de lengua extranjera y 24 de español, pues lo sé de manera empírica, con autores, etcétera, lo vamos a ir desarrollando y sí, sé que funciona y que no funciona, porque he hecho reportes a través del tiempo, de meses, etcétera. He ido siguiendo el desarrollo de sus alumnos y sé, ahora por experiencia, ¿no? No solamente son ideas, es experiencia. Más de un cuarto de siglo, literalmente, de dar clases, 26 años, más de un cuarto de siglo. Entonces, bueno, pasamos a la parte más práctica. Déjame ver, creo que por ahí ya está muy lejos, no veo si quería participar ahí, Lorena, una vez más. No, ahí no está levantar la mano, subimos. Entonces, la parte más práctica voy a grabar solo un poquito, pero lo que quiero es que tomemos ese manual tal cual y comencemos a desarrollar un plan de lección, ustedes tienen experiencia y pues ahí voy a usar un pochismo así tremendo. No te voy a decir te van a asesorar o nada, te van a coachear ellos dos. ¿Sí? ¿Quieres ser coacheada o no? Sí. Ok. Entonces ellos van a ser tus mentores, tus asesores, tus coaches. Porque también hay que saber hablar español, hay que tener mucho vocabulario activo y poder decir las cosas, hablarlas, expresarlas de la manera más completa, correcta y precisa posible. En algún momento me parece que por ahí hubo una situación de precisión en semántica y a veces a la gente le puede molestar un poco, pero de verdad es que entre mejor se exprese uno en el sentido de la precisión de la semántica, del vocablo que se está
expresando, se está usando, es mejor. Y así tener además muchos sinónimos, o sea, activamente un corpus léxico activo para poder desarrollar, porque así es cuando uno va a dar buenas clases. Si te llega un alumno de B1, B2, y que aprendió en Argentina, en España, en diferentes ahí, hay gente así, se van a Ecuador un tiempo, se van a España un tiempo, se van a Argentina y después vienen a México, prueban y les gusta aprender en diferentes países. Obviamente van a traer un bagaje de vocabulario muy diverso y puede ser incluso que sea muy rico. Entonces, bueno, uno tiene que estar a la altura y ser competente y poder decirlo de diversas maneras, expresar la misma idea con diferentes palabras, con diferentes signos lingüísticos. Bueno, entonces lo que quiero hacer acá, lo que quiero que hagamos, que hagan, es que empecemos con una lección. Aquí está una lección de las más simples. Tenemos, ¿cuánto daremos? Entre 3 personas, 15 o 20 minutos para preparar una lección. Digo el tema y el perfil. ¿Qué prefieren, 15 o 20? Porque después hay que explicarla. Entonces, tenemos prácticamente 40 minutos. En 20 la hacemos y en 20 la explicamos. ¿Les parece bien? Sí, 20. 20. Son las 17:13. Entonces hay que leer a partir de la 13, de la página 13, y empezarlo a desarrollar. El perfil es un grupo mixto en el sentido de, y bueno, pues por la experiencia que tiene Isabel, porque no va a haber problema, pero es un grupo no mixto en niveles, pero sí mixto en actitud y aptitud, que esto es uno de los módulos, es el penúltimo módulo, no me acuerdo, no importa, pero bueno, actitud y aptitud. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que no es lo mismo que tengamos a una joven talentosa en lo que se refiere a habilidades lingüísticas europea, digamos una chica de 20 años que habla alemán, inglés, francés, algo de italiano y sus padres son árabes. Básicamente domina cinco lenguas, 4 romances y una no romance, bueno, por el alfabeto. Y está aprendiendo español. No es el perfil, estoy solamente ponderando lo que es aptitud y actitud, las diferencias con las que nos podemos encontrar en un solo grupo. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado esta joven, esta chica que se le facilita. Tú le das una lección, se la bebe, la tiene en la cabeza, no tiene ningún problema. Y por el otro tenemos el extremo opuesto. ¿Cuál sería el extremo opuesto? Un chico que está aprendiendo español, su segunda lengua por primera vez, solo habla inglés, es su lengua madre, y es ingeniero, o sea que además no le gusta leer. Qué estereotipo. Yo soy ingeniero y me gusta leer. No, no es cierto. ¿Eres biólogo y te gusta leer? Perfecto. Pues no diría yo que ese es el extremo opuesto como tal. Pero bueno, es un perfil. Pero más o menos es un perfil dificilón. Vamos a ponerlo todavía un poco más no les voy a dar eso que desarrollen ahora, les estoy ponderando solamente las posibilidades que a veces suceden, la realidad dentro del salón, porque eso lo va a conectar también con el currículum. El currículum real, que es lo que efectivamente sucede en el salón y lo que está plasmado en el programa, qué se enseña, cómo se enseña, cuánto se avanza el profesor. Eso a veces ni siquiera concuerda. ¿Por qué? Por esta realidad de la que estoy hablando cuando estamos frente al grupo. ¿Qué sucede? Tenemos a esta joven talentosísima que no vas a tener ningún problema, va a ir corriendo, estudia, etcétera. A eso vino a Ciudad de México. Pero por otro lado tienes a un señor retirado estadounidense que nunca ha estudiado lenguas, o sea, su último contacto con la universidad o la escuela fue hace más de 20 años. Antes de que esta niña naciera, él ya no sabía nada de eso, ya
demás. O sea, pues su audición está un poco disminuida, tiene 50 y tantos, no sé, tal vez hasta su visión, su vista, ¿qué más? Su habilidad, su memoria, por supuesto, no tiene nada que ver con la chica, están así, pero los dos están en A2, a 2.2. ¿Por qué? Porque ella estudió desde hace 10, 15 años, ya ha tomado aquí y allá, no es beginner, necesita avanzar, pero tú le enseñas algo hoy, bueno, no hoy, tú le enseñas algo ahorita, en este momento, después del descanso del break, no se acuerda, y no puedes avanzar, porque él ya no recuerda cuál es la diferencia entre, no sé, les dio, nos dio, se le olvidó, ahora literal, eso ya se le fue, le quedó clarísimo, tiene sus notas, etcétera. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues es difícil. Existen ciertas técnicas de instrucción diferenciada, etcétera, especialmente en salones pequeños, en grupos pequeños, se puede, se logra, no hay problema. Eso les voy a dar adelante más tips, autores, materiales, ¿cómo se llama? Instrucción tal cual. Pero ahorita vamos a hacer algo más o menos estandarizado. Algo de A1.2, es decir, la parte superior de la 2, de la 1 a 1.2, que en nuestro programa es a partir de la unidad 6. Traes por ahí tu documento del manual de profesores, ¿verdad? Sí. Allí están los temas, ustedes van a escoger un tema y vamos a decir que es un grupo de 5 personas. 5 personas, todas están evaluadas técnicamente en A1.2 y vamos a comenzar con eso. Un grupito de 5 personas, diferentes nacionalidades. Ustedes determinan el perfil, pero vamos a hacer algo normal o usual, no tan diferente, no tan difícil como lo que les acabo de mencionar. Y entonces vamos a leer, van a leer esas fases de la lección y a desarrollarla así a mano, al vuelo, digamos, para empezarlos a foguear, y ya después con el formato y todo vamos a hacer una muy buena planeación de clase. Lo pongo acá, puedes pasar acá si gustas y empiezan con esa planeación de clase. ¿Sí? Sí, yo diría que empezamos con la lectura y vayan desarrollando punto por punto. Y ¿quién empieza a leer? Dice, método PPP. Presentación. El maestro enfoca una forma lingüística específica y la contextualiza de alguna manera a fin de que su significado quede claro. Es la presentación práctica. Los alumnos se ejercitan en la forma lingüística particular por medio de la formulación de preguntas u otras actividades. Y pues bueno, entonces la producción. Cuando el maestro se siente razonablemente confiado de que los alumnos pueden producir la forma lingüística requerida, este relaja el control. En esta etapa más libre, los alumnos realizan actividades que requieren la utilización de la estructura meta, como son el juego de roles, las discusiones, la solución de problemas, etc. ¿Todo claro? ¿Les repito algo? Muy bien, entonces las ventajas son motivar al alumno al definir metas específicas y aparentemente alcanzables. 2, permite diseñar un plan de clase ordenado con fases definidas y concretas. 3, ofrece seguridad al maestro al estar a cargo de los procedimientos y desempeñar un rol profesional claro. 4, el enfoque viene acompañado de técnicas que permiten controlar la conducta en el aula. 5, permite ofrecer resultados tangibles y cuantificables. 6, el énfasis es el producto, lo que facilita la evaluación mediante exámenes. 7, el aprendizaje está enfocado a reglas las cuales se automatizan en forma de hábitos. 8, permite al alumno enfatizar el desarrollo de una correcta pronunciación. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, entonces los argumentos de los detractores.
¿no? Entonces vamos a ver. Perdón. No quisiera entrar a la parte de los detractores porque hay gente que está en contra del PPP y no es el punto ahorita. El punto es desarrollar la lección con base en esa técnica y adelante. Por un lado, el método PPP ofrece una metodología básica que se enfoca claramente en las formas lingüísticas. Por otro lado, el enfoque comunicativo propone técnicas establecidas para promover la comunicación en el aula. El reto consiste en integrar ambas. Ok. Entonces ahí está el enfoque PPP. Sí, introducción y la... ¿Qué dice ahí? Introducción. Luego el enfoque basado en del tema y la tarea. Ok, pues es un enfoque basado en las tareas. Ok, entonces ya como ponderamos antes, el PPP es presentación, práctica y producción, básicamente, ¿no? Son 3 momentos. Obviamente ustedes determinan el perfil de estos 5 alumnos que están aquí en Ciudad de México, pensemos que es como del lengua y cultura tal cual, y vamos a poner las metas que están allí para el primer día. Estamos hablando de una clase de 3 horas con un descanso intermedio. Ahí tenemos ya los temas. No sé si están todos los rubros, en el sentido de que haya tema funcional, tema gramatical, tema léxico y tema de cultura. Si no están, no importa, nada más lo que estaba allí, lo que esté allí. Y ya comencemos a hacer un plan de lección con base en esta técnica de PPP. ¿Saben? Aquí. Y pues bueno, entonces presentación, ¿no? ¿Cómo la haríamos? Bueno, ¿o con qué tema? Ya lo tenemos acá, ¿no? A1, español 2, es unidad 7. Es estar más gerundio, seguir más gerundio y verbos de tiempo, llover, nevar, etc. Llover, hacer viento, hacer calor, etc. Esos son los 3 que variarían junto con mucho más adjetivo y sustantivo. Esos son en 3 horas sí se lo ven sin problema. Ahí están. Entonces esa sería la meta. Esos son los objetivos generales. Y también tienen que desarrollar los objetivos particulares y ya empezar con la presentación, cómo se hace la presentación, cómo se hace la práctica semicontrolada o controlada, como ustedes prefieran. Finalmente la producción libre preferentemente, y una conclusión, un cierre, dejarles algo de tarea de 10-15 minutos máximo. Lo podemos hacer así con su experiencia. Bueno, esto es un primer acercamiento. No pasa nada si no tienen ahorita así como fresquísimo que hacer. Empiecen a producir adelante. Ahí están para ti las ideas. ¿Este te lo dio Lorena? ¿O lo permiste? Ajá, pero si está bien. Sí. A1, español. Es esto. Estos serían nuestros objetivos generales. Necesitamos conseguir revisar, estar más gerundio, seguir más gerundio, verbos de tiempo atmosférico. Estos son los objetivos generales. ¿Cómo haríamos la presentación? Por ejemplo, de estar más gerundio, podríamos, no sé, poner cosa, estoy comiendo, ¿no? Por ejemplo, cosas fáciles. Entonces, la presentación podría ser estoy comiendo, estoy durmiendo, no sé, estoy soñando, no sé, así formas. Bueno. ¿Cuál es el siguiente punto después de presentación? Práctica. Son oraciones con gerundio en la presentación, que pues tengan que ver pues, con el que las usemos. Estoy durmiendo, estoy comiendo. Entonces la práctica, que los alumnos ejercitan en la forma lingüística particular por medio de formulación de preguntas y otras actividades.
pues ahí podríamos decirles, no sé, ¿qué más estás haciendo, no? En presente. Estoy leyendo un libro, ¿no? Estoy cuidando un perro, podría ser. Estoy yendo al Zócalo todas las noches, ¿no? Eso que puede decir, ¿no? O estoy viviendo en un hotel. Pero ¿no? en el estar yendo, no ya estar yendo otro tiempo, ¿verdad? ¿Puedo dar unas ideas de actividades? Sí. Ok. Precisamente para hacer las actividades más lúdicas, pueden usar el juego ese o sea, de tener unos papelitos con los verbos, o sea, en infinitivo, y que ellos los saquen y tengan que actuarlos para que los demás adivinen. Y los que van a adivinar tienen que hacer la conjugación, y claro, en el pizarrón debe estar ahí los que son ar, que se convierten en ando, y ir y endo. Y entonces ya eso será como una forma de hacerlo un poco más lúdico. Sí, buena aportación. En una sola hoja, aquí al final del cuadernillo que tienen ustedes, hay una hoja en blanco, entonces pueden hacerlo, la planeación en esa hoja. En una sola hoja de los tres se vayan poniendo las ideas y ya que estén de acuerdo, bueno, ok, tema, su tema o objetivo general, objetivo particular, presentación, desarrollo, qué van a hacer, ABC, y los papelitos, bueno, podríamos ahorita utilizar tal vez ahí de tu cuaderno, ¿no? Porque esto va a ser ejemplo, ¿no? Se va a al final de tu cuadernillo, tú tienes un cuadernillo del Google, ¿no? Todo lo tienes allí. Perfecto, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, exactamente, una manera práctica de presentar podría ser así, ajá. O pues también hacer como se me ocurre una sopa ¿no? De relacionar columnas con imágenes, o no sé, por ejemplo, me estoy cayendo, ¿no? Entonces, pues ya hay una persona que se cae, ¿no? Entonces, relaciono, bueno, no sé, algo así. Ok. ¿Cuál es el siguiente después de práctica? Producción. La producción no serían los papelitos. Bueno, esa sería la actividad práctica, ajá, y ya a la vez sirve para producir, ¿no? Para que ellos hagan oraciones, las junten, las palabras, o pues ya tal vez saldría, no sé, alguien que te diga, ay, no sé, yo ahorita voy a viajar, ¿no? O voy a hacer algo. Entonces aquí ya se puede juntar como que producción y práctica, ¿no? Pues en la producción dice, cuando el maestro se sienta razonablemente confiado de que los alumnos pueden producir la forma lingüística requerida, relaja el control. En esta etapa más libre, los alumnos realizan actividades que requieren la utilización de la estructura meta, como son los juegos de roles, las discusiones, la solución de problemas, etc. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer los papeles, pues eso es como que la práctica es la planeación y la producción es cuando ya juegan, ¿no? Y ellos empiezan a producir con papeles o relacionar columnas, o no sé, un memorama, no sé, pueda planearse. Ok. Que jueguen también ese del memorama está padre, pero ¿con cuál nos quedamos para estar más que un día? Nos falta otro. Hagámoslo así, solamente con estar más gerundio, para no echarnos mucho tiempo. Ok. Perfecto. Entonces, ¿tenemos que actuar la planeación o nada más así? Hay que plasmarla, si tú me la entregas a mí, yo lo puedo ir a implementar dentro del grupo que me asignaron de emergencia. Sabes que tienes que dar una clase. Yo no conozco al grupo ni nada, pero tengo aquí mi libro
mi material y mi manual de qué hacer A, B, C. Sí, desde que se entra al salón, se saluda, buenos días, se presenta, etcétera. Todo el warm-up como debería de ser, como lo harías tú, como lo hubiera hecho el maestro, el profesor, el facilitador titular. Y ya, entonces dices, primero haces esto, después aquello, después acá. Entonces podría ser para empezar pues el tema, ¿no? De la clase, tema es ¿qué? Gestar más gerundio. Ajá. Y pues bueno, a mí se me ocurre el tema, no sé, ¿No empezarías presentándote? Sí, pero esa es la planeación. Ya después, ¿qué va a hacer? Está bien. O sea, el tema, estar más gerundio. Y ahí después, ¿qué sería? Como tal vez la objetivo. Sí, el objetivo general es ese, el tema está más gerundio. Los objetivos particulares, ¿cuáles serían? Por eso, no sé, pues sean objetivos Realización de oraciones particulares, ajá, que ha aprendido escrito y hablado, ajá, por un objetivo particular, que aprenda a escribir gerundio. Porque me imagino que es la primera vez que se ve, ¿no? Sí, digamos que esa es la primera vez que se ve. Entonces, un objetivo que aprenda a escribir los gerundios, bueno, en el lenguaje escrito. ¿Estás de acuerdo? Creo que también hay que agregar a objetivos particulares que entienda en qué contexto específico se utiliza ese tiempo auxiliar. Ajá, también. Pues podríamos escribir algo así como que uno de los objetivos particulares es el uso del presente progresivo o del presente continuo o de la fórmula estar más gerundio si es que no queremos utilizar la nomenclatura. Ajá, entonces el otro objetivo es que comprenda y que utilice el presente continuo. Pues primero que sepa para qué lo utilizamos en español. Ajá. Y ya de ahí podemos pasar a que otro objetivo es que lo pueda contextualizar en su vida diaria. Sugiero. Ajá, sí, está bien. Entonces, en vez de que aprenda a escribir, que aprenda a usar. Que aprenda a usar. Qué bueno que están en esta pequeña discusión. Está excelente, está perfecto, porque justo ahí en las planeaciones vamos a utilizar la taxonomía de Bloom, de Benjamin Bloom. ¿Quién la tiene presente? ¿Qué me pueden comentar al respecto? No, pero ¿la escuchaste hablar alguna vez? De Bloom, de Gerald Bloom, ¿cómo se llama? Benjamin Bloom, así se conoce como la taxonomía de Bloom. Solo que a veces yo digo el nombre para que la puedan buscar en internet si toman su nota. ¿Tú, Isabel? No me acuerdo. ¿No? ¿La escuchaste hablar? Los verbos que se utilizan, que se plasman ahí en los planes de elección, son extremadamente importantes porque de eso depende obviamente cumplir o no el objetivo. Si tú le pones, si el que está planeando escribe que los estudiantes o que el alumno o aprendiente, como quieran utilizar el término, después discutimos eso en subjuntivo, utilice la nomenclatura que quieran usar o la terminología, el presente continuo o la fórmula, la combinación, la perífrasis, estar más gerundio, bueno, ahí estamos hablando del nivel aplicación. Tú quieres llegar a que lo use activamente. No es muy diferente si dices como antes se mencionó, que comprenda. Una cosa es que comprenda, que lo vea escrito, ya sé qué es eso, ando yendo, pues a dónde andes yendo, ¿no? Eso es importantísimo, es extremadamente determinante, porque si tú no tienes claro qué es lo que vas a lograr cuando este grupo o alumno salga de esa puerta, ¿qué se lleva? ¿Conocimiento o habilidad? ¿Desarrolló una habilidad? ¿Puede hacer? ¿O solamente puede comprender cuando se lo escribes aquí en el pizarrón? Eso es muy importante, ¿sí? Entonces ahí les podría decir que
que comprenda y utilice. Vámonos y seguimos. Esos son los objetivos particulares, perdón, los objetivos generales, porque los particulares ya lo vamos a hacer. ¿Qué verbos van a meter en esos papelitos? Esos son los particulares, los específicos. Por eso se llaman así, particulares o específicos, ¿no? Lo general es el gerundio, ¿no? Y ya los específicos, ok, pues los que ustedes decidan, que ya por ahí mencionaron varios. Vamos a hacer 3 para que nos apuremos, porque si no, nos va a comer el tiempo. Ok, entonces sugiero que uno de los específicos sea rutina diaria. Estoy comiendo, estoy bañándome, estoy cepillándome el cabello. Ese sugiero que sea uno de los particulares, el uso en la rutina diaria. Entonces, utilizar, comprender el uso y utilizar los verbos. ¿Qué dijiste? ¿Bañarse? Puede cada alumno, y eso ya sería como un poco conectarlo con la práctica. ¿Cuáles son los verbos que utilizas en tu rutina diaria? Levantarse, desayunarse. Ese no es reflexivo. Esos están en los niveles 5, por ejemplo, ya los vieron. ¿Sí? Entonces es Ya podrían. Bañarse, lavarse los dientes, peinarse, levantarse, despertar, etcétera. Pueden usar 3 o 4, no muchísimos, porque si no, después no va a dar tiempo de leer y mostrar y discutir cómo hubiera sido, cómo sería ya la puesta en marcha, la puesta en práctica. 3, usen 3. Ya están sus objetivos generales, sus particulares. Ahora sí, empezamos con presentación, ¿no? Introducción del tema, presentación. Claro, previo warm-up, previo calentamiento, como mencionaba Mariana. Y vámonos. ¿Ya damos la clase o qué? Es la presentación, ¿no? Bueno. Sí, vamos. Sí, presentación. Por ejemplo, ¿cómo era la presentación? ¿Cómo lo presentaríamos? Pues no sé, con dibujos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, con... Pues yo soy súper pro dibujos, pero no tenemos dibujos. Si no hay dibujos, YouTube, no es cierto. Pues se puede hacer con el pizarrón, ¿no? Escribiendo en el pizarrón las oraciones, ¿no? Podría ser. Okay. Ajá, y bueno, ya que las presentamos, ahí sí pues tenemos que enfocarnos, ¿no? En la gramática, porque para que aprenda a escribir, luego se aprenda a escribir bien, ¿no? Y no sé, no se me ocurre cómo presentar. Hacer algo así como el maestro escribe en el pizarrón, ¿no? Superior. Ajá. Escribe, ¿cuántas oraciones? Escribe algunas oraciones. 3. Escribe 3 oraciones y pide a algunos alumnos que dibujen o qué tiene que hacer. Es que hay que describir específicamente qué va a hacer el maestro. Escribe 3 oraciones usando la forma estar más gerundio, más 3 verbos, ¿no? Son los 3 verbos. Ajá. De rutina diaria. Luego. Ajá, entonces esa será pura presentación, ¿no? Bueno, y explica los contenidos. Y pide a los alumnos que reconozcan, solicita. Si reconocen algunos de los verbos en los ejemplos. Ajá, podría ser. ¿O qué más? ¿Qué pasa después de que escribe esas 3 oraciones? Podría ser que los explica, ¿no? Hace una explicación de esas 3 oraciones.
Pero ¿cómo explicarías cada oración? Estoy comiendo. Ah, Tendría bueno, que explicar qué. pues por ejemplo, tendría que explicar, pues no sé, las concordancias de género, de número, la sintaxis, todo eso, ¿no? Tal vez no de una manera así totalmente lingüística, pero sí, ¿no? Por ejemplo, yo estoy comiendo, tú estás comiendo, ¿no? Pero ahí no te estás metiendo más a lo que estábamos diciendo al principio, que estás dándoles demasiada gramática y ellos están interactuando poco. Ajá, bueno, sí, pero bueno, por ejemplo, sería rápido una enunciación. Por ejemplo, aquí está su sujeto, el verbo, y aquí está lo que nos interesa. Estoy comiendo. Ajá. Y nos pasamos así las tres, y ahora sí, haces la presentación, ¿verdad? Perdón, ¿ya explicaron para qué se usa? Como No. dijiste antes, No. ¿qué puedes comentar al respecto? Entonces es parte de la presentación, chicos. Ajá. Después de que explicaron brevemente la concordancia de género y número de los 3 ejemplos, ahora explica cuál es la diferencia en el uso con el presente simple. La función, más que nada, ¿no? ¿Para qué se usa para indicar acciones que se hacen. Entonces, explicar. A ver, una intervención ahí, porque ya son dos cosas con las que no estoy de acuerdo. La primera es que sí, puede ser demasiado gramatical, aunque el PPP así lo pide, pero puede ser atenuado. Entonces, ¿para qué se usa? Si nosotros tenemos a un grupo de A1.2 y ya en la unidad 5, esta es la unidad 7, ¿de acuerdo? Está ahí en el programa, ¿sí, Isabel? Entonces, si ya en la unidad 5 vieron verbos de rutinas, reflexivos, me baño, etcétera, como habíamos dicho. Además de que en el contexto de aquí de Ciudad de México, por ejemplo, y específicamente en México en general, generalmente la gente habla inglés, así es que como tanto así, ¿para qué se usa? Yo lo podría poner si realmente hay alguien que no habla inglés, alguien del Medio Oriente, eso les sirve obviamente si ustedes van a dar clases, no sé, en España tal cual, ¿no? Llegan muchos de África, de Medio Oriente, etcétera, es muy internacional, hay varios que no hablan en inglés, pero en el contexto de aquí de Ciudad de México específicamente, 99.5 diría yo, hablan inglés. Entonces ese no sería tanto un problema de para qué se usa. Pero está bien, es válido que en otros temas, por ejemplo, no sé, el pretérito y copretérito, algo así, para qué se usa, cuál es el uso. Pero me parece muy gramatical, no lo metería. Está bien mencionarlo, quiero tomarlo, pero pero bueno, ya abundando en esto nosotros les decimos a los estudiantes que se usa para actividades no que hacemos, porque entonces ese sería el presente indicativo, ¿no? Yo como, yo me visto, yo estudio, yo lo que sea. Es acciones que están en progreso al momento de hablar. Acciones que están en desarrollo, acciones o actividades. Ajá, eso es el present progressive. Si ustedes han tomado inglés, así se escucha la explicación de qué es o cómo se usa el present progressive en inglés. Entonces, en francés también se explica de esa manera, en la mayoría de las lenguas. Así es que esa parte es importante, porque si yo no estaba de acuerdo con esto último que dijiste. Entonces, acotando, nos vamos. Se le pone, si está bien poner la estructura, obviamente, para que lo entiendan. Estar más gerundio, después el ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, estoy, estás, está, unos 3 nada más. Más, ¿qué? Estoy, estás, está, una flechita más. La forma ando yendo. La desinencia. Entre nosotros sí podemos hablar con el metalengua, bueno, no solo podemos, debemos hablar con términos técnicos. Y las desinencias, ando, yendo, ¿sí?
Y ya el ejemplo abajo de cómo se usa, estoy impartiendo un curso, estoy dando un curso, etcétera. Les va a caer el 20 rapidísimo porque la mayoría habla inglés, porque no es algo así muy raro, muy abstracto. Un par de ejemplos allá, esa sería su presentación. ¿Y qué más? Sigan, plásmenla, por favor. Digo, eso es guía nada más. Ustedes hagan lo que les parece correspondiente, pero ese es mi comentario. Entonces, exacto. Entonces sigue la práctica. Sería que el alumno te forme una oración, o sea, te den los ejemplos. Eso. Por ejemplo, ahí sí ya le pides tú, ¿no? ¿Tú qué cosas, pero qué cosas estás realizando, ¿no? Tocando te das el verbo. Y te hace la oración. Exacto. Ajá. Entonces, pero uno o una lista de verbos. No, pues tal vez lo más fácil sería como cada persona. Tú dime un ejemplo con Comer. Y no quieren utilizar los papelitos y utilizar esa mímica y dinámica. Bueno, es que tal vez eso no sería tanto como en la práctica, sino ya más a la producción, ¿no? Bueno. Porque entonces estás utilizando, o sea, entonces ahí ya no entendería cuál es la diferencia entre práctica muy buena y producción. pregunta. A ver, ¿qué me pueden comentar los dos maestros que ya tienen un poco más de experiencia? La práctica, como bien lo acabas de decir, es con ayuda de algún material y le proporcionamos cierta guía. La producción me parece que puede ser desde cero. Exactamente. La diferencia entre práctica, que además hay diversos tipos de práctica. Una puede ser controlada totalmente, otra puede ser semi-controlada y puede ser incluso práctica libre también. Pero lo que hablamos de producción es justamente algo más libre, algo que ellos ya puedan producir por sí mismos. Por ejemplo, puede ser un debate o puede, un juego de roles. Es un juego de roles, exactamente. Puede ser muy variado, pero ya un debate a ese nivel es un poco difícil. Porque acordémonos que todavía están en A1, todavía son básicos, no producen tanto. Pero algo de práctica libre es, por ejemplo, decirles, dime cinco actividades que estás haciendo actualmente. Si al principio te explico, por ejemplo, el uso de esta fórmula, de esta perífrasis, como uno de los usos de periodicidad o de periodo, pues también puede ser posible. Por eso yo quise comentar un poco sobre esto, porque esta frase se usa, por ejemplo, para decir, estoy tomando un curso. Puedes decir eso, pero a lo mejor en ese momento te estás bebiendo una cerveza y estás platicando con tu amigo o amiga, ¿no? Entonces no significa que en ese preciso momento estés tomando el curso y entonces ya no aplica la parte que explicamos de que
hablamos de las cosas que ocurren en el momento de hablar, sino también existe la otra dimensión, la otra función de explicar de una periodicidad o una temporalidad que puede ser, estoy leyendo el último libro de tal autor, no necesariamente, sino esta semana, lo acabo de empezar. Esas dos, a este nivel yo no lo daría, yo no, porque es a uno, entonces no metería eso de una vez, pero sí le diría, a ver, dime 5 cosas que estás haciendo en este momento. Bueno, estoy leyendo, estoy hablando con mis compañeros, estoy pensando, etcétera, sí se podría. Habla con él o ella para que te diga y me lo reportas. Ella está comprendiendo, qué sé yo, X. Ahí ya sería una práctica libre, que ellos se pongan a producir verbos que tú no les has dado, que ellos los encuentren o que ya se los sepan y trasladen ese uso del gerundio ing hacia los verbos que ya saben, ¿no? Okay. Esa sería esa es como tal la práctica, lo libre que ellos produzcan lo que les has dado. Adelante. Entonces, la práctica, entonces la producción, entonces, de práctica ya quedó, ¿no? Las oraciones, puede ser utilizando la técnica que Lore nos dijo de, pues, tomar tu papelito, sale un verbo y haces una oración con ese verbo. Ajá. Entonces la producción ya es, a ver, bueno, estamos en práctica, no me hagas. Entonces, práctica que debería ser muy bien. Y la producción. Pues eso, de que tal vez ellos, bueno, no tal vez, sino que ellos te cuenten un poco de su rutina, de lo que están haciendo. Pero pues ahí ya no es como que tú les digas qué utilizar, sino que ellos utilicen el verbo que desean. Bueno, tenemos ya muy escasos minutos, terminémoslo. Perfecto. Ya como les había propuesto, si gustan, y ya cerramos con esto para que lo analicemos un poquito y ya cerremos. Creo que ya, ¿no? Listo. ¿Sí, ya? Sí. Ya lo podemos leer, perfecto. Adelante, puedes, ¿quién lo lee? Ok. Como tema es estar más el gerundio. Como objetivo es aprender para qué sirve, como una idea general. Y ahí está escrito cómo se le va a explicar a los estudiantes. No, porque pensé que solo teníamos que entregar una hoja y creo que te estaba escribiendo. Está bien, pero si él lo escribió, adelante. Okay. Para que lo tengamos, para que efectivamente hagamos esa prueba, esa prueba. Si algún maestro la puede dar, la clase, pues adelante que la dé. Si no la entiende, si no le captó, pues entonces diga que no funciona nuestro plan de lección. ¿Sí? ¿Qué es el objetivo particular? Que sería como lo de rutina diaria, que lo utiliza y lo comprende. Y luego viene ya la presentación, que mi profesor escribe 3 oraciones con estar más el gerundio, o el ejemplo de estar, estamos, hablar, con la terminación ando yendo, y tal vez algún ejemplo como para reforzarlo. Y luego de ahí ya viene la práctica, que son las oraciones y los ejemplos que podrían ser
pones verbos dentro de algo y cada alumno toma un papel y tiene su verbo, entonces el alumno tiene que generar una oración con ese verbo, obviamente utilizando los gerundios. Luego viene la producción, que sería que ellos hablen de su rutina. Entonces, no sé, que alguien está leyendo algún libro o tomando los cursos, lo que sea, pero ellos ya, cada alumno en específico. Bueno, por ahí derivamos en lo que decía yo, que no recomendaba a este nivel utilizar esa función atemporal. No, sí, obvio no. O sea, nada más fue como el ejemplo de yo persona diciendo qué podría estar haciendo cada persona en ese momento. O sea, cada rutina es diferente. No como que el alumno va a dar ese ejemplo. Es fácil trasladar. Es fácil, no la toman como un problema. ¿Tú puedes comentar qué piensas, qué dices en esto? Pues como trabajamos en equipo tenemos prácticamente lo mismo. Sí, obviamente era una sola producción, sí. Pero aparte de esto... Personalmente creo que debo hacer mucha más labor en diferenciar el momento de la práctica y el momento de la producción, porque siento que he cometido, que los he confundido o los he fusionado. Tal vez entiendo a grandes rasgos qué es práctica y qué es producción, pero no le estoy dando el debido tiempo a cada uno. Sí, muy bien, está bien que bueno lo comentas, porque ahí al respecto de la producción también es importante saber qué tanto se les pide, qué tanto se les exige y en qué momento. Muchas veces hay un error grande. Esto que dices no creo que sea error realmente fusionarlas, es más bien una práctica controlada o una producción semi-controlada. Podríamos ponerlo así. Pero lo que sí es un error tremendo, terrible, es saltarse el peldaño o hasta dos que propone Vygotsky en su teoría de la zona de desarrollo próximo, que muy rápidamente y a grandes rasgos ZDP, Zone of Approximate Development, ese sería ZAB más bien, ZAB. En la zona de desarrollo próximo significa que estás como en unas gradas, entonces tú estás en el nivel 3, en la grada número 3, y para llegar a la grada número 4, pues necesitas un poco de ayuda, de un experto, de un maestro, de un estudiante que sabe un poco más, te ayuda y llegas hacia el siguiente, a la número 4, para ponerlo muy rápidamente. El error enorme que suele pasar con los maestros principiantes o los que no tienen una formación así muy extensa es que, típico, explican allá, a ver, utilizamos el estar más gerundio para cosas que estamos volviendo en el momento de hablar, por ejemplo, A, B, C, bla, bla. Dame un ejemplo. Eso es el error enorme de pasar del nivel de cognición que apenas lo está comprendiendo, es la primera vez que lo ve y ya le estás pidiendo que produzca sin unos previo preparativo, esa práctica controlada de la que hablamos. Ese sí es error. Ponerlos a producir se frustran. Así, cuando se rascan la cabeza, en el lenguaje corporal denota frustración. ¿Qué sucede? Pues que no están listos. O sea, obviamente no tienen herramientas para producir. Si tú les das los papelitos como antes, ya le pusiste la fórmula ahí, como se dice estoy, estás, estamos, eso ya lo han visto antes, pero es mejor que lo tengan y después ando y ando, estamos comiendo y que le tenga ahí la herramienta y le dices, a ver, entonces ella lo va a poder producir porque tiene de dónde echar mano. Si lo pones a producir de la nada, que acaba de ver un ejemplo, está muy mal. Eso sí sería error, brincarse ese peldaño y del 3 al 6. Tienes que hacer el 4, el 5 y finalmente la práctica, la producción libre, ¿no? Ese es el punto acá. Bueno, pues sí me pareció bastante bien.
tengo un par de comentarios, pero pues ya estamos llegando al final, entonces ya con esto cerramos, son las 18 en punto en Ciudad de México. Nos vemos mañana. Gracias. A ustedes, gracias, qué bueno que estuvimos acá, nos vemos mañana.